Bueno, Ariel, muchas gracias por tu colaboración en esta presentación. Muchas gracias, por supuesto, al Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo CEABAT. La idea de esta presentación preliminar del curso es hablar un poco sobre este tema que no es nuevo, pero que sin duda todo lo que se ha derivado en materia TIC a partir de el confinamiento, de la reducción de los desplazamientos y demás, ha puesto muy como tema de actualidad. La necesidad de conectividad ha puesto también, como siempre se dice, muy en evidencia los déficits de acceso que tenemos en cada uno de nuestros países y también, esto no es novedoso, pero de vuelta lo ha hecho más patente el mostrar las desigualdades que existen en la materia, tanto entre países como hacia adentro de los países, y por supuesto eso pone en movimiento toda la necesidad de acelerar el cierre de esa brecha digital, y uno de los instrumentos que tenemos en casi todos los países de la región. La idea es después ver las distintas modalidades y experiencias que ha tenido cada uno en estos últimos 20 años, es precisamente los que se denominan en algunos países fondos de servicio universal, en otros con un criterio más amplio, fondos de acceso y servicio universal, pero que en definitiva lo que apuntan es a contribuir desde la política pública como una herramienta necesaria, aunque por supuesto no suficiente, para ampliar la conectividad que se ha hecho, como decimos, evidente toda su criticidad en esta crisis del COVID-19. Entonces, vamos entrando ya un poquito más en los que serían algunos de los temas que vamos a ver hoy. El curso, como es la práctica del CEABAT, se compone de 4 módulos. Hoy vamos a ver algunas cuestiones que básicamente en su mayor parte van a estar en el módulo 1 del curso, pero después también les voy a comentar, a medida que avancemos en el desarrollo de los temas, ir explicando algunas cuestiones que irán siendo vistas en los módulos 2 y 3, donde vamos a ver los distintos regímenes en los países de la región. En una primera parte, para tener alguna clasificación geográfica, me atrevería a decir que es Sudamérica, y en una segunda parte Centroamérica y el Caribe, y después de precisado el marco conceptual de este tema, que básicamente es el módulo 1, repasado cómo son los marcos regulatorios y las experiencias y programas en desarrollo en la región en los módulos 2 y 3. Ya en el módulo 4 vamos a hacer una sistematización de algunos problemas, dificultades que han encontrado estos fondos, algunos casos de éxito también. No solo es cuestión de revisar lo que no han dado tan bien, sino también resaltar aquellas cosas que han sido positivas, para tratar de obtener, obviamente, enseñanzas que nos permitan introducir ajustes, modificaciones, revisiones a estos fondos de acceso y servicio universal, y también pensar en un replanteo de estos fondos y un replanteo también de soluciones complementarias o alternativas para acelerar precisamente ese déficit que tenemos de acceso y que conocemos normalmente como brecha digital. Y ya que hablamos de brecha digital, entremos a conceptualizar este criterio. Este es un criterio con el que lo que queremos marcar es la separación que existe entre personas, comunidades, estados que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones como una parte rutinaria de su vida diaria, y aquellas personas que no tienen acceso a las mismas y que, aunque lo tengan, no saben cómo utilizarlas o cómo aprovecharlas en su total posibilidad. Este concepto de brecha digital es medido de diversas maneras. Históricamente, la brecha digital era un concepto absolutamente cuantitativo. Pensemos en la época en que el servicio de telecomunicaciones estaba limitado al acceso a un teléfono en el hogar como objetivo ideal, aunque en muchos lugares este acceso era sustituido por
un acceso a una cabina pública a determinada distancia de donde la gente residía, pero en definitiva, sea cual sea, digamos, el objetivo de disponibilidad de servicio que cada país podía aspirar a tener en función de su grado de desarrollo y posibilidades económicas, la medición de la brecha que lo podía separar internamente a los habitantes de las distintas regiones o comparándose a nivel internacional con los distintos países era básicamente cuantitativa. ¿Por qué? Porque, bueno, teniendo un teléfono, básicamente de lo que se trataba era de hablar a través de ese teléfono y eso en principio, salvo obviamente casos de personas sordomudas, por ejemplo, no presentaba obviamente mayores dificultades. El avance de la tecnología, la complejización de los equipos terminales y demás, y la realidad hoy en día de la Internet de banda ancha hace que la medición cuantitativa ya no sea suficiente para marcarnos la brecha, porque esta brecha no se identifica solo por una diferencia en cuanto a la cantidad de teléfonos cada 100 habitantes, lo que tradicionalmente se ha llamado penetración o teledensidad, indicadores que hoy actualizamos a nivel de telefonía móvil, o del acceso a Internet, o de la calidad de los equipos terminales, o de otro tipo de equipamiento necesario, sino que también tiene que ver con el grado de alfabetización digital, que obviamente presupone un estadio previo de alfabetización, y también el grado de uso que se hace de esa tecnología y las habilidades con que se puede usar esa tecnología. De modo tal que hoy tenemos indicadores para medir esta brecha que, además de tener en cuenta los elementos cuantitativos, tienen en cuenta también elementos cualitativos. Dentro de estos índices vamos a trabajar o vamos a hacer alguna referencia cuando veamos los países, cuál es su grado de ubicación en función de este índice, el índice de acceso digital que elabora anualmente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, en base a información que recopila de los 194 países que la integran y que ahora vamos a ver cómo está compuesto ese índice. Ese índice está en un proceso de revisión y de reemplazo por otras mediciones más actualizadas, por lo tanto, cuando veamos algún número vamos a ver el último índice que está disponible, que es el del 2017, si la memoria no me traiciona. Hay otros índices, el Foro Económico Mundial hace un índice también, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también tiene un índice. Todos estos índices, como digo, ya son cuantitativos y cualitativos. El índice de acceso digital de la UIT se compone de 5 elementos. El de calidad, la calidad se mide básicamente por el ancho de banda de Internet y la penetración, es decir, cuál es el promedio que tiene el ancho de banda disponible en un determinado país y cuál es la cantidad de hogares o personas conectadas cada 100 habitantes o cada 100 hogares al servicio de Internet de banda ancha. En infraestructura se toma la teledensidad o penetración de la telefonía fija y móvil, y como les digo, ya aparecen, hasta acá estamos viendo elementos básicamente cuantitativos, pero aparecen elementos cualitativos, como es el grado de conocimientos, que se mide por el grado de alfabetización de la población adulta y el grado de escolaridad de la población joven, adolescente o niños. También se mide la accesibilidad o asequibilidad, que es el costo que tiene acceder a estos servicios de banda ancha. La UIT además tiene también un índice como objetivo, digamos, para medir la accesibilidad de banda ancha. Vamos a ver que algunos países de nuestra región lo cumplen, mayoritariamente en lo que es asequibilidad de banda ancha móvil. Otros, por supuesto, no, y también algunos lo cumplen en la asequibilidad de banda ancha fija y son más los que no cumplen acá que los que cumplen. La asequibilidad es el precio a una canasta de servicios que define la UIT como porcentaje del ingreso promedio per cápita de un país. Es el
el paquete que tiene para medir esta asequibilidad y consecuentemente aquellos que alcanzan ese objetivo cumplen con el objetivo deseado por la UIT, es que un paquete por ejemplo, en banda ancha móvil de 1.5 gigabits, no supere un costo del 2% del ingreso nacional promedio, y en el caso de la fija, es el mismo nivel de ingreso, pero con un paquete de 5 gigabits. Esto está, por supuesto, ponderado por las diferencias de paridad en el tipo de cambio, corregido, mejor dicho, más que ponderado, corregido por lo que es el poder de paridad de compra del dinero, que es un método para uniformar de alguna manera la capacidad de compra que existe en cada país. Y finalmente, dejando de lado este requisito, ya entrando en el último requisito, el último índice, el último indicador, mejor dicho, que toma la UIT para la elaboración de este índice, encontramos la utilización, que son la cantidad de conexiones a Internet cada 100 habitantes. Como decía al principio en la introducción del webinar de hoy, la reducción de la brecha digital es un objetivo que nuestros países y todos los países del mundo vienen persiguiendo desde hace mucho tiempo. Básicamente el foco ha estado puesto en la región, en la infraestructura de conectividad, pero como vamos a ver, hoy hay una tendencia en algunos países de la región a tener un concepto o una visión o programas que son más amplios, que van más allá de lo que es estrictamente la instalación de infraestructura de conectividad. En la región hay un trabajo del BID de hace 2 años aproximadamente, que muestra que para el año 2016, y no creo que haya cambiado mucho, el 80% de la inversión provenía del sector privado y un 20% de la inversión del sector público. Esto define, si se quiere, dos características respecto de la expansión de los servicios. Una, la importancia del marco regulatorio, porque la inversión es prioritariamente privada, y segundo también que la actividad privada, por su propia dinámica, como vamos a ver, el mercado va donde hay posibilidad de obtener un retorno sobre la inversión. Puede ser que existan circunstancias en las cuales por errores empresarios o por circunstancias de la macroeconomía este retorno no se obtenga, pero a priori el sector privado no invierte allí donde no hay una expectativa cierta de en algún momento obtener un repago de la inversión y una utilidad sobre el capital invertido. Y allí es donde entra en escena, en la regulación, los fondos de acceso y servicio universal. Estos fondos de acceso y servicio universal surgieron básicamente a partir de la privatización y desregulación que tuvo lugar en los distintos países de la región entre la década del 90 o la primera década de este siglo. Hay que distinguir acá entre lo que es servicio universal y obligatoriedad de la prestación del servicio. Todos sabemos que sean servicio público o no, los servicios de telefonía fija, los servicios de telefonía móvil, los servicios de Internet, una de las características que en general tienen en los marcos regulatorios es la obligatoriedad de su prestación. En principio, ya sea en las condiciones que fije la regulación o en las condiciones que fijan las compañías, estas compañías están obligadas a prestar el servicio a quien, cumpliendo esas condiciones, se lo solicita. La idea de servicio universal va un poco más allá del cumplimiento de esta nota de obligatoriedad que tienen los servicios públicos o los servicios esenciales, y lo que está denotando es la idea de un propósito del Estado de que un número mayor de consumidores, un número mayor de habitantes pueda tener acceso a un bien o un servicio determinado,
reconociendo implícitamente que al precio de mercado o al precio regulado, el número o la cantidad de consumidores que tienen acceso a ese servicio es menor al deseado por el Estado. Esta circunstancia de que la cantidad de usuarios sea menor a la cantidad de gente que el Estado considera, y en principio todos los estados consideran que el 100% de los habitantes tienen que tener acceso hoy en día al servicio de Internet de una u otra manera, considera que digamos, las reglas que están establecidas, ya insisto, sean de mercado o sean de regulación, son insuficientes para lograr ese objetivo. Y esa insuficiencia se puede deber básicamente a dos motivos. Uno es que desde el punto de vista de la infraestructura y de la oferta, digamos, el despliegue de redes en determinadas zonas de un país puede tener un costo muy alto, a tal punto que sin algún tipo de ayuda económica, no hay interés, como decía antes, en llevar el servicio a esas regiones. Hay regiones de muy difícil acceso geográfico, algunos países de la región tienen elevados índices de población rural, de bajas densidades poblacionales, población dispersa, geografía complicada. Bueno, eso hace que por este tipo de motivos no pueda acceder gente al servicio. En el otro lado de la moneda, lo que tenemos es la insuficiencia de ingresos que puede afrontar baja la población. Ya no estamos hablando acá de que sea muy costoso llevar el servicio, llevar las redes de telecomunicaciones, sino que muchas veces lo que tenemos es un fenómeno donde la red de telecomunicaciones pasa, la red de telecomunicaciones está, digamos, al alcance de la mano de, de los potenciales usuarios, pero estos no tienen los ingresos suficientes o los ingresos necesarios para acceder a una canasta de servicios que consideremos hoy necesaria para tener un mínimo de inclusión en materia digital. Si lo queremos ver con un gráfico, digamos, y teniendo en esta diapositiva, en el eje horizontal, el nivel de ingreso y en el eje vertical, la cobertura, vamos a encontrar que hay una parte que la satisface el mercado, ya sea porque naturalmente hay un incentivo a construir redes, porque existe la capacidad de obtener un retorno sobre la inversión y existe demanda que lo puede pagar. En este gráfico sería el cuadro que estamos viendo marcado, yo al menos lo estoy viendo marcado con naranja, o con un color muy parecido al naranja, y eso es lo que satisface el mercado. Siguiendo, digamos, en ese eje, tenemos un área que acá está marcada en fucsia, en violeta, donde todavía es posible que el mercado y la demanda puedan encontrarse y satisfacer el servicio. Eventualmente esta zona sería una ampliación, digamos, en algún momento se debería ampliar el mercado y llegar a expandir su frontera tanto hacia la derecha como hacia arriba, y eso se puede deber, bueno, en algún caso, a que existe una ayuda puntual, típicamente una ayuda para hacer una inversión de capital y tener más cobertura, pero que no se requiere de esta ayuda en forma recurrente porque una vez que está hecha la inversión de capital hay una capacidad de pago y hay una oportunidad de negocio para que los costos de operación y mantenimiento sean pagados por la demanda. También puede suceder esto porque la evolución de la tecnología hace que el despliegue de redes sea más económico, entonces uno puede ampliar la frontera del mercado, también el crecimiento de la economía, la suba en los niveles de los salarios, la mejora y el progreso económico hacen que naturalmente un número mayor
de consumidores, de usuarios, puedan acceder a estos servicios. Y finalmente tenemos una zona que acá está pintada de celeste, donde en la medida que no existe un auxilio permanente, es muy difícil la sostenibilidad del servicio, y esa es el área que satisface o debería satisfacer el servicio universal. Es decir, son tan altos los costos, no solo los costos de capital, sino los de operación y mantenimiento, o es tan baja la demanda, la cantidad de usuarios, o es tan pobre la gente, que bueno, no hay posibilidad sin una ayuda constante y permanente de asegurar la sostenibilidad de estos servicios. Esta es la gran diferencia con el terreno intermedio, donde la ayuda se necesita eventualmente en algún momento determinado, pero luego la propia dinámica del negocio hace que sea sostenible sin necesidad de recurrir a ayudas. En este otro caso, como decía, eso no es posible y necesitamos de algún tipo de soporte permanente. Este es el mismo gráfico, pero visto de otra manera, en realidad es otra fuente, pero básicamente está planteando lo mismo. Tenemos un primer rectángulo donde está lo que satisface el mercado, y acá la diferencia, si quieren, con el anterior, sería que el mercado todavía tiene posibilidad de seguir creciendo, no ha llegado al 100% de su desarrollo, y hay todavía una capacidad de ampliarse. En lo otro es igual, hay un área que acá se llama de subvención inteligente, donde de vuelta tenemos que una vez que se ha dado el impulso inicial, la ayuda inicial, los servicios son sostenibles sin necesidad de otra ayuda, y tenemos otra área que acá se llama desnivel de acceso, donde lo que se requiere es un apoyo constante en la región. Diría, bueno, sintetizando un poco lo que venimos hablando, cuando el déficit es de cobertura, porque estamos en presencia de áreas de alto costo, lo que se hace básicamente es buscar mecanismos de subsidio de la oferta. Típicamente estos mecanismos para subsidiar la oferta, hoy modernamente lo que está instalado como mejor práctica, es organizar subastas inversas, es decir, definir cómo se tienen que cubrir esas áreas, con qué tipo de servicios, qué tipo de red, qué cobertura poblacional, geográfica tienen que tener, y otorgar el subsidio, la ayuda económica a aquel que pide la menor compensación. Por el otro lado, después vamos a volver sobre estos temas y vamos a reflexionar bastante en el módulo 4 sobre los mecanismos de asignación de fondos del servicio universal. Pero por otro lado, como decía, en el caso de bajos ingresos, donde hay un problema de asequibilidad, lo que se subsidia, o una de las alternativas, en algunos casos, no en todos, en la región hay 3 o 4 países que hacen esto, es subsidiar la demanda. En este caso, a gente que cumple con determinados requisitos, bajos niveles de ingresos, recibir algún otro tipo de ayuda social, etcétera, identificados que son, se da por hogar, en general es por hogar, un subsidio para que accedan a un tipo de servicio que está definido previamente por el Estado. En el caso de Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, que son países de la región que tienen este tipo de programas, típicamente lo que se subsidia es una conexión a Internet de determinado ancho de banda, y el gobierno, en este caso, una vez que ha elegido al beneficiario, lo que hace es una transferencia directa a la compañía que está prestándole el servicio. Este subsidio puede, según los casos, alcanzar para financiar el 100% del costo de ese paquete que previamente se ha definido, o un porcentaje del mismo. En forma un poco más conceptual, veamos cuáles son los mecanismos presupuestarios para financiar el servicio universal, o económicos más que presupuestarios,
En la época del monopolio, por la que prácticamente todos los países de la región transitaron durante el siglo XX o buena parte del siglo XX, la universalidad, tal como o los fondos de acceso y servicio universal no existían, al menos tal como los conocemos ahora, y era una obligación que de alguna manera el regulador o la ley le imponía a la empresa monopólica de expandir y mejorar la calidad de sus servicios y llegar no solo a los lugares que eran rentables, sino también dar cobertura a clientes que no eran rentables, sino todo lo contrario, deficitarios. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, esto funcionaba con un sistema de subsidios implícitos en la estructura general de tarifas que tenía el servicio, donde típicamente los servicios para clientes de tipo industrial, de tipo comercial, y quisieran un uso más intensivo de los servicios de larga distancia internacional o de los servicios de larga distancia nacional, subsidiaban los servicios prestados a clientes residenciales y de bajo consumo o a clientes ubicados en áreas dispersas y de mayor alto costo. Es decir, la estructura tarifaria no miraba cada servicio, obviamente no a cada cliente, pero no miraba cada servicio en particular o cada área en particular, sino que en su conjunto buscaba asegurarle al prestador los ingresos suficientes para pagar las inversiones de capital, pagar costos de operación y mantenimiento y, por supuesto, obtener alguna rentabilidad sobre el capital invertido. Pero si uno ponía, hacía foco en ver en detalle cada servicio y el costo que estos tenía, lo que iba a ver era que algunos servicios tenían un precio que estaba muy por encima de su costo, generando un excedente de ingresos para la compañía respecto de lo que sería una tarifa razonable para ese servicio individualmente considerado, y en el otro lado de la moneda, de vuelta, teníamos servicios donde el precio era inferior o muy inferior al costo económico de provisión de ese servicio, generando un déficit que era compensado con ese superávit que mencionaba anteriormente. Entonces, con este sistema de subsidios implícitos dentro de la estructura tarifaria se procuraba atender al mantenimiento y la expansión de los servicios para áreas o clientes deficitarios. Otra forma desde ya adelanto a decir que este sistema de subsidios cruzados o implícitos en una estructura tarifaria estaba muy bien en un sistema de monopolio, pero es prácticamente inviable en un sistema desregulado y de competencia libre. Otro sistema es el de subsidios explícitos. Acá típicamente se dispone de fondos que están aprobados en el presupuesto que puede ser a nivel de gobierno federal, a nivel de gobiernos local, con estos fondos, digamos, se dispone eventualmente expandir las redes o subsidiar a determinadas empresas por prestaciones que se consideran deficitarias. La gran crítica que se le hace a esto, vamos a ver que hay países de la región que tienen este sistema, por ejemplo Chile, es que, bueno, dado que todos los años hay que ir a discutir estos fondos en el presupuesto, no permite o no permite con la misma facilidad que otros mecanismos tener en cuenta, digamos, un flujo de ingresos estable para financiar este tipo de inversiones que generalmente son capital intensivos y de largo plazo. Otro tema, otro mecanismo son las transferencias directas. Estas son transferencias directas a los consumidores, es decir, bueno, definimos que todo el mundo tiene acceso a estos servicios a un determinado precio, que en general se toman hoy en día como referencia en un mercado competitivo, el precio de un servicio promedio para una región metropolitana, para una región, para una ciudad, para una gran ciudad. Y si hay gente que no puede acceder a esos servicios, sea porque son áreas de alto costo y hay necesidad de una tarifa mayor, bueno, se hace una transferencia directa
a los consumidores para que paguen esta diferencia. Esto también puede suceder no solo en las áreas de alto costo, sino también en las áreas en caso de población de bajos ingresos. El problema, sobre todo con el primero de los supuestos que acabo de plantear, es identificar quién es acreedor a ese tipo de transferencia directa, porque esto puede dar lugar a injusticias en el sentido de que si uno lo define a nivel regional o de una población, bueno, puede haber gente que esté en condiciones de pagar un poco más caro el servicio y está siendo beneficiada con un subsidio cuando por su nivel de ingreso, por su tipo de actividad, quizás sería más importante priorizar a gente que se encuentra en una situación menos favorecida. Una forma, tampoco también cuando hay transferencias directas a las personas, otro riesgo que se corre es que la gente haga un uso distinto de los fondos. Es decir, se da un ingreso adicional, en este caso para contratar un servicio de acceso a Internet o de telefonía móvil o de telefonía fija, y la gente, una vez que tiene el dinero en el bolsillo, puede decidir darle un destino que desde su perspectiva individual sea más prioritario. Una de las formas de solucionar esto y mantener este esquema de transferencias directas, que es lo que sucede en la práctica, como contaba antes con los subsidios a la demanda, es que la transferencia vaya directamente a la compañía que el consumidor ha elegido para el servicio que se ha decidido subsidiar, y de este modo el gobierno se asegura el cumplimiento de la finalidad con la que establece esta transferencia económica. Y también tenemos el caso de los fondos especiales, que de alguna manera es en la región el esquema más utilizado, que consiste en establecer una contribución que los distintos operadores del mercado, los distintos prestadores realizan, típicamente a lo que se constituye después como un fondo, a veces un fondo fiduciario, en otros casos un fondo específico, y que consiste en que todos o un conjunto de las empresas que participan en ese mercado hagan un aporte a este fondo para asegurar precisamente el cumplimiento del cometido del servicio universal. Estos fondos, una vez que están disponibles en esos fondos fiduciarios o en esos patrimonios de afectación específica, pueden ser utilizados obviamente tanto para lo que puede ser el subsidio a la demanda como lo que puede ser un subsidio a la oferta. Originalmente, cuando se comenzaron a desregular los servicios de telecomunicaciones, se crearon también como parte de estos fondos especiales lo que se denominaban cargos de déficit de acceso, donde bueno, se suponía que el ingreso de nuevos competidores privaba a la compañía incumbente, o hasta antes de la liberalización monopólica, la privaba de importantes ingresos para seguir asegurando el cumplimiento del servicio universal, y entonces los que se interconectaban con esta compañía, que se veían beneficiados por el uso de esa red, bueno, pagaban un cargo de déficit de acceso que debía contribuir a compensar precisamente ese déficit en el que podía incurrir la empresa incumbente por haber perdido a mano de sus competidores las partes más lucrativas del mercado. Ese sistema hace mucho tiempo que se dejó de usar por ser considerado anticompetitivo, en el sentido de que hacía contribuir solamente a un grupo de compañías en el cumplimiento de este objetivo de servicio universal. Acá vamos a hacer quizás un pequeño paréntesis para ver algunas de las cosas que también vamos a ver en el curso. Una de las cuestiones que yo les había mencionado era la utilización de estos fondos con mecanismos de subastas inversas para financiar el desarrollo de infraestructura. Aquel operador, concesionario, licenciatario, según los regímenes jurídicos de cada país, que pidiera el menor monto de subsidio. En algún caso, como es el de mi país, la Argentina,
También tenemos una empresa de propiedad pública, de propiedad estatal, que ha venido a cumplir con parte de estas obligaciones de servicio universal. Y uno de los problemas, entre los muchos que afrontan los déficits de conectividad, es la existencia de áreas remotas o de áreas con baja población, alejadas a veces de las redes troncales, y que si no hay un backhaul, un backbone, que las vincule, bueno, la conexión tiene que ser satelital, que es mucho más costosa, de menor calidad. Entonces varios países en su momento fueron definiendo construir redes troncales de fibra óptica con distintos objetivos. Normalmente el objetivo común era que hubiera una red troncal que pudiera extender la capilaridad de estas redes y de ese modo facilitar el desarrollo en pequeñas poblaciones o en ciudades más alejadas de redes de última milla, de banda ancha, que conectaran a los clientes. Es decir, no solo necesitamos red de última milla, sino que también se necesita red troncal y viceversa. Ese es uno de los objetivos. Otros objetivos que a veces se plantearon fue bajar precios, ante la existencia de empresas monopólicas, tratar de introducir competencia con otra red y bajar los precios. Acá hay algunos datos indicativos de 4 experiencias en Sudamérica. Hay 3 que son concesiones. El caso de Colombia está concesionada la red de fibra óptica nacional. En el caso de Perú también la red, la llamada red dorsal, y ahora están las redes troncales regionales, que es otro proyecto. Son proyectos que han tenido problemas, no los vamos a ver ahora en detalle, ya lo vamos a ver a lo largo de algunos de los módulos con mayor grado de detenimiento. En el caso de Argentina, como les dije, es una empresa pública, y en el caso de Chile son empresas privadas, donde se aplicó el sistema de subasta inversa y de menor requerimiento de subsidio para la construcción de las redes. Chile ya tiene 2 experiencias en este tipo. Una es la fibra óptica austral, que vincula la región central del país con el sur austral, y otro que ha ejecutado durante este año, que es una red de fibra óptica nacional, donde el país se dividió en 6 regiones y 5 fueron adjudicadas con este mecanismo de menor monto de subsidio. En este caso, cuando hay una subasta inversa, lo normal es que el gobierno defina un precio, un costo por el servicio, y de ahí para abajo adjudica aquel que, cumpliendo las bases técnicas del contrato, de la licitación, solicite el menor monto de subsidio. En el caso de Colombia se trató de una concesión otorgada con este esquema. Después se complementó, acá no está, pero se complementó también con una extensión de la red de fibra óptica nacional, con una red inalámbrica para llegar a poblaciones ubicadas en lugares geográficos muy complejos de ese país, en la montaña y la selva. Y en el caso de Perú también es una concesión que está en crisis hoy en día, y estaban negociando hasta hace poco, sin por ahora un resultado cierto, el gobierno y el concesionario, o la revisión del contrato, la renegociación del contrato, o la rescisión de ese contrato. Como les decía, los fondos de servicio universal, mayormente en todos los países, están constituidos por aportes regulares que hacen las compañías. En la mayoría de los casos, el sujeto obligado a realizar la contribución es la compañía, que obviamente trata en el precio de trasladar en toda su incidencia este costo. Es decir, en última instancia es el consumidor el que lo paga, incluido en el precio del servicio que contrata. Hay no obstante casos, como el de República Dominicana, donde quien está señalado en la ley como que contribuye a este fondo es el usuario, más allá de que la recaudación de esta contribución la haga la compañía de teléfonos al emitir su factura y cobrar el servicio. Hoy en día en la región, parte de los problemas que enfrentan estos fondos de servicio universal son fiscales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno,
Normalmente muchas veces se acumula dinero en estos fondos que no se usa o no se usa en toda su magnitud. Hay ejemplos en todos los países de la región y los gobiernos tienen, como ha sucedido ahora durante el COVID-19, necesidades fiscales, déficit que cubrir, pagos de deuda que atender, dinero para atender la emergencia, y entonces buscan donde hay en la caja dinero, y una de las cajas que suelen encontrar es el de los fondos fiduciarios del Servicio Universal. En esta materia el récord se lo lleva Brasil en su historia, prácticamente menos del 1% de todo lo que han recaudado históricamente como fondo de servicio universal, ha estado destinado precisamente a expandir los servicios. El resto, en su inmensa mayoría, fue a contribuir otro tipo de necesidades fiscales del gobierno de Brasil, generando un crédito para el fondo, pero que nunca se termina de concretar. También hay problemas económicos a veces con estos fondos, derivados pero de la situación de la macroeconomía. Mi país es un ejemplo en ello, donde la inflación hace que muchas veces sea difícil ejecutar los programas de los fondos del Servicio Universal, porque se presupuestan con el precio del dólar a un determinado tipo de equivalencia y al poco tiempo hay una devaluación y entonces la ayuda económica que se comprometió empieza a ser escasa frente a los mayores costos que tiene el equipamiento importado, a las variaciones relativas de precios que lleva la inflación, burocráticos. Muchas veces los fondos se recaudan, como decía, no se utilizan o existen en los procesos de licitación por diversas razones, circunstancias imprevistas, impugnaciones, licitaciones desiertas. Entonces muchas veces también ahí tenemos uno de los problemas que enfrentan estos fondos. El otro es la falta de información. Acá, así como mencioné a Brasil y Argentina como casos de ejemplos negativos en materia fiscal y económica, debo decir que Brasil tiene un programa que se llama Plan Estructurado de Redes de Telecomunicaciones, donde lo que busca es tener absolutamente mapeado todas las redes que existen a nivel troncal y a nivel de última milla, con qué tecnología, para tener un elemento de planificación que al gobierno le permita actuar de modo quirúrgico para ir cumpliendo con las necesidades de cobertura que en función de ello vaya identificando. En la Argentina existe algún equivalente a este PART que se llama IDECOM, que está en desarrollo, y la idea no solo es contar con esta información de la existencia de redes, obviamente georreferenciada y mapeada, sino incorporarlo a una base más amplia de datos espaciales, incorporando redes de otro tipo de servicios, fundamentalmente las eléctricas, que no solo son importantes porque se necesita electricidad para llevar conectividad a lugares remotos, sino también porque muchas veces son un elemento que puede contribuir mucho a abaratar el desarrollo de las redes a través de la utilización de sus torres de transmisión o del poste de una red eléctrica. También rutas, caminos para conocer sobre accesibilidad, datos socioeconómicos, etc. Hay problemas regulatorios, hay fondos, es el caso, por ejemplo, de Guatemala, es el caso de Brasil, donde a pesar de que hoy en día todo el mundo define idealmente a la banda ancha como el servicio que debe ser objeto de la ayuda del Fondo del Servicio Universal, legalmente solo están habilitados a utilizar esos fondos para un servicio de telefonía fija, que hoy sabemos que está en franco retroceso frente a la telefonía móvil, obviamente que la ha superado totalmente, y frente a la necesidad de contar con un acceso de banda ancha de un mínimo de capacidad de transmisión. Otro problema regulatorio es a veces hay restricciones, es el caso de Perú, por ejemplo, para subsidiar demanda. Es decir, en Perú, a pesar de que si lo quisieran hacer, bueno, no podrían subsidiar demanda porque expresamente la ley se los prohíbe. También hay problemas a veces de falta de escala en los proyectos. De vuelta vuelvo a citar el caso de Argentina, donde se dan ayudas, pero
para prestadores muy chiquitos que no tienen escala, y eso obviamente hace que a veces se pierda la posibilidad de bajar el costo de estos servicios agrupando las localidades, agrupando los proyectos. A veces esto también, es el caso de Argentina y algún otro país, es visto como un instrumento de desarrollo económico, de fomento, de pequeñas empresas cooperativas, de pymes, y digamos se pone entonces el foco un poquito más, se corre hacia el prestador del servicio que sí al destinatario. Un tema importante, también lo vamos a ver en algunos de los módulos, que en algunos países crecientemente se utiliza, sobre todo en áreas muy aisladas, es acudir a redes comunitarias, redes donde se le trata de dar capacitación a la gente de la propia comunidad para su gerenciamiento, para su manejo, para su mantenimiento, de modo tal de que no haya necesidad cuando hay un problema de acudir desde otra localidad, y esto en muchos lugares es muy importante por un tema de tiempos y de costos. Lo digo esto porque así como uno puede plantear este problema de falta de escala, está en el otro extremo los problemas donde una solución que se haga localmente sostenible es mucho más atractiva que a veces una gran compañía que puede tener beneficios en la escala, pero que después encuentra muchas dificultades a la hora de hacer operación y mantenimiento en el lugar. Bueno, acá algo de lo que comenté, de los problemas de los fondos, en cuanto por un lado a la recaudación y por otro lado a la ejecución, suele haber un desfasaje que está sesgado hacia la falta de a la subejecución, digamos, de los proyectos. Acá, de todas maneras, en general, los números, estos corresponden al 2018 y al año. Hay programas que son plurianuales, hay programas que se van desarrollando a lo largo de muchos años, entonces lo que se ejecuta de menos en un año se compensa en otro. Pero uno de los problemas que tienen estos fondos, además de que se desvíe su uso, es su no uso o su subejecución. Hay otros que no tienen este problema porque ya de antemano, digamos, se va recaudando a medida que se va planeando la necesidad de fondos. No es de la región latinoamericana al menos, pero en Estados Unidos, si bien puede haber un pequeño desfasaje de trimestre a trimestre entre lo que se gasta y lo que se recauda, como la recaudación viene en función de la previsión de gasto para el siguiente trimestre, suelen estar bastante parejos. Acá algún caso que vamos a ver de buenas prácticas, por supuesto que no todos los casos son replicables, voy a mencionarlo simplemente, no me voy a detener porque creo que me voy a exceder un poco en el tiempo y quiero ver algunas otras cositas. Este es el caso de una subasta inversa que se hizo en Estados Unidos para telefonía rural, que logró no solo dar una amplia cobertura en un plazo de 6 años, sino bajar el costo. Acá ven que el presupuesto prácticamente eran $2.000 millones a lo largo de 10 años en pagos mensuales. Bueno, terminaron gastando unos $400 millones menos, es decir, un ahorro de casi el 25% sobre el presupuesto. En el módulo 4 posiblemente del curso nos vamos a detener un poco más a mirar cómo se diseñó esta subasta inversa, qué incentivos tenían las compañías, cómo se respetó la neutralidad tecnológica, a la vez que se hizo competir a todas las tecnologías entre sí en bases uniformes, pero como les decía, el material va a quedar acá rápidamente grabado, pero no me voy a detener hoy a explicarlo, adelantándome a señalarles sí que hay una nueva variante de este programa que está en ejecución ahora mismo, con un proyecto mucho más ambicioso en cuanto al presupuesto que van a destinar al mismo y a las características de los servicios. Pero lo quiero poner como ejemplo de un buen diseño de subasta inversa, en este caso ya no para una red troncal, sino para una conexión de última milla y con obligaciones y garantías de conexión para todo aquel usuario final que voluntariamente quiera
tener el servicio a su disposición. Otro mecanismo que a veces usa la región, y ya saliendo de los tradicionales mecanismos de fondos financieros, y que yo creo que va a ser probablemente más utilizado en el futuro, son las licitaciones de espectro, como un instrumento para lograr mayor cobertura, de algún modo incentivando en el proceso o en la fórmula de adjudicación, que en lugar de hacer una mayor recaudación de dinero haya una mayor cobertura. Nosotros en la Argentina utilizamos ese mecanismo en el año 93 con la licitación en el interior de la Argentina de 2G, donde en lugar de fijar un monto en dinero para el Estado en esa licitación, se diseñó una fórmula que ponderaba en un 30% lo que era cobertura poblacional, es decir, obviamente aquel que cubría un número mayor de población tenía un mayor puntaje, y eso ponderaba el 30% de la fórmula. El resto, en un 50%, el mismo concepto con la cobertura geográfica, y finalmente un tercero, que era la velocidad de despliegue en determinados lugares obligatorios, el que ofrecía el menor tiempo para desplegar el servicio en esas poblaciones y corredores viales obligatorios tenía obviamente una mayor calificación en la fórmula. Este sistema funcionó bien, logramos que voluntariamente una compañía ofertara cubrir con 2G en 2 años todas las localidades de hasta 500 habitantes, que para esa época, año 93, y aún hoy día es un objetivo muy interesante de política pública, pero hubo una controversia respecto de qué significaba que el servicio estuviera librado al público para cumplir ese plazo de velocidad en las localidades obligatorias, que dio lugar a controversias porque la compañía señalaba que la obligación era solamente de tener instalada la infraestructura móvil y no necesariamente interconectada con el resto de las redes. Bueno, los suecos mejoraron este sistema para evitarse controversias. Utilizaron un mecanismo, el típico mecanismo tradicional de subasta, pero en esta subasta incluía en una parte ofrecer pagar una suma de dinero, pero que en vez de dinero, a la postre, terminaba siendo pagada con despliegue de infraestructura en localidades que previamente había seleccionado e informado la autoridad regulatoria sueca. Cada localidad tenía asignado un valor y el ganador de la oferta primero pagaba la totalidad de la oferta monetaria que había hecho, y a medida que iba liberando la prestación del servicio, y acá plenamente interconectado y no solo con transmisión de datos, sino con banda ancha móvil de determinadas características, iba recuperando ese monto de dinero que en el que se había valorizado cada una de las poblaciones, de modo tal que primero se pagaba, después se recuperaba el dinero, con lo cual a la vez tenía el operador un incentivo para hacer rápidamente el despliegue de modo de recuperar el dinero, y tenía que obviamente primero obtener el visto bueno del regulador. Hay ejemplos ya más modernos que yo siempre digo, hay que pensar a veces las cosas por fuera de la caja, como se dice. Pensar alternativas novedosas. Perú tiene un caso interesante con el operador independiente Móvil Rural, que es una red mayorista móvil que aprovecha el espectro de las compañías celulares, aprovecha infraestructura de algunos organismos estatales, compañías eléctricas, etcétera, tratando de ampliar la cobertura de las redes de 3G y 4G en las zonas rurales de Perú, con la característica de que no guarda una relación con el cliente final, es una red mayorista, como puede ser la red compartida en México, obviamente con otras características, a la que cualquier operador de red celular que está debidamente habilitado en Perú puede conectarse, y es ese el que mantiene la relación con el cliente final. La idea
subyacente en esto, que es un emprendimiento privado donde participa Facebook, Telefónica de España, o sea, Telefónica Perú, Movistar, digamos, más la Corporación Andina de Fomento, o sea, el Banco de Desarrollo de las Américas y el BID Invest, que han construido una compañía específica para el desarrollo de este proyecto, es tratar de ampliar la sostenibilidad de negocios en áreas rurales, es decir, un poco desafiar ese argumento tradicional de en las áreas rurales no hay suficiente demanda, sino pensar mecanismos que bajando los costos puedan incrementar esa demanda, y ahora están en búsqueda de algún precio diferencial quizás en las redes troncales para hacer viable y sostenible el negocio en comunidades aún más reducidas, y también tratar de interesar a otros sectores, como por ejemplo la banca, para que a partir de la existencia de conectividad desarrollen otros negocios que hagan más sostenible, valga la redundancia, el despliegue de infraestructura. Otro mecanismo, también pensando por fuera de la caja, y esto es un desarrollo del BID, es el de los bonos digitales, así como existen bonos verdes en materia de generación de energía, se podrían pensar en bonos digitales para el desarrollo de infraestructura de conectividad, y esto sería muy interesante para el caso de los países que, como mencioné, que son la mayoría de la región, tienen fondos de servicio universal que aseguran mensualmente o periódicamente un flujo de fondos. Entonces, como no solo se trata de ampliar la conectividad para cerrar la brecha, sino de hacerlo en el plazo más breve posible, traer a valor presente estos flujos de fondos podría ser interesante para hacer más rápida las inversiones de capital. También se propone, aunque ahí ya es más difícil, incorporar otro tipo de ingresos en estos fondos para repagar los bonos, como por ejemplo las subastas de espectro. Ahí el problema es que ya no es tan fácil prever un flujo estable, o ni siquiera estable, sino tener idea de cuándo y cuánto es lo que puede ingresar por subastas de espectro, o lo que puede ingresar por el arrendamiento de otro tipo de infraestructuras públicas, derecho de paso, etcétera. Pero es una idea interesante también para contribuir a cerrar más aceleradamente la brecha digital. Y ya para ir concluyendo, algunas cuestiones que vamos a ver también en la revisión final, en repensar un poco de los fondos. Uno es, bueno, la necesidad de pensar que, dado que las necesidades del servicio está demostrado que son variables de tiempo en tiempo, bueno, no atarse a determinado servicio o a determinada tecnología de modo tal que los fondos tengan la flexibilidad para satisfacer las cambiantes necesidades que pueden tener, ya diría, no solo la gente, sino el desarrollo económico de nuestros países, ratificar el concepto de neutralidad desde el punto de vista competitivo y tecnológico. Un tema muy importante, dado que, como vimos, el problema de brecha digital ya no es solo conectividad, sino que también es disponer de equipamiento, computadoras, laptops, tablets, teléfonos inteligentes, obviamente habilidades y capacitación. Quizás hay que pensar en un uso más amplio, no tener una posibilidad más amplia de uso de los fondos de servicio universal, y también repensar este tema de si, dado que es toda la sociedad o es el conjunto de la sociedad el que se beneficia claramente de una externalidad positiva en la inclusión digital y que se beneficia de esto, bueno, no debería ser de algún modo toda la sociedad la que contribuya al sostenimiento de estos fondos y a la expansión de los servicios, y no solo el sector de infraestructura como mayoritariamente es hoy día, la necesidad de que esto esté integrado con las agendas digitales que cada país tiene, fundamentalmente en los que son los aspectos educativos, productivos y de adquisición de habilidades y desarrollo de contenido. Garantizar que los fondos se usen para el fin previsto, ya vimos que ahí hay un problema. Jurídicamente cada país puede tener mecanismos para blindar esos fondos.
Uno de los mecanismos que también hay, que acá se dice mecanismo de ejecución directa, es el sistema aporte o prestación, es decir, reemplazar ese aporte periódico que hacen las compañías por una ejecución en especie de obligaciones que estén previamente aprobadas por el regulador para dar cumplimiento a programas específicos de servicio universal, como puede ser conectar una escuela, desarrollar una red de última milla en algún lugar remoto, instalar celdas de 4G en lugares donde previamente no había obligación legal de hacerlo, etc. Por supuesto que es muy importante siempre la transparencia, visibilidad y rendición de cuentas. Repensar el uso del espectro, fundamentalmente en las áreas rurales, donde el costo de oportunidad es muy bajo. Habría que tener una política muy flexible ahí en materia de uso y de uso gratuito, la capacitación local, que puede contribuir a mejorar la sostenibilidad de los proyectos, y la mejora y simplificación regulatoria, de modo tal de tratar de expandir lo que es la posibilidad de que el mercado satisfaga estas necesidades, de modo tal de reducir aquella parte que necesita de un apoyo financiero extramercado inicial o de un apoyo permanente para la sostenibilidad de del servicio. Bueno, hasta acá una presentación, creo que me excedí un poquito en el tiempo. Pero bueno, es lo que vamos a ver, lo que hemos visto un poquito menos, más allá de que hemos ido mechando, es sobre casos particulares de cada país. Ahí vamos a repasar lo que es la legislación y los programas en ejecución en base a las disposiciones, valga la redundancia, reglamentarias que tiene cada país en la materia, y a los programas que está llevando adelante y que están disponibles como información en los sitios del regulador, de los propios fondos o de los ministerios. Entonces, repasando, vamos a tener una parte que brinda el marco conceptual, una parte de revisión de la situación en los países de la región, Sudamérica y Centroamérica y el Caribe, unos 16 países en total, si la memoria no me traiciona, y después un tema de reflexión, identificación de problemas y propuestas de mejoras, soluciones y ejemplos de buenas prácticas. Así que, si no hay comentarios o preguntas, yo los espero a partir del 9 de noviembre en este curso de capacitación del CEABAT sobre el uso de los fondos de acceso y servicio universal como una contribución al cierre de la brecha digital. Excelente, Héctor, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Así sería, muchas gracias a todos por su participación. Nos estamos viendo en la primer webinar ya una vez que arranque el curso a partir del 9 de noviembre. Muchas gracias. Feliz noche, Héctor, para allá. Nosotros aquí, feliz tarde a todos. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias, Ariel.